Nunca creí en las leyendas de los campesinos, pero me bastó un viaje al campo para dejar de ser escéptica ante tales historias campestres. A mi tía la había visto solo un par de veces cuando era una niña pequeña, pero luego de una discusión que tuvo con mi madre, dejamos de visitarla. Debido a esto, para mí no fue grato enterarme que debía irme a vivir con ella después de quedar huérfana. Tenía 17 años cuando perdí a mis padres producto de un fatal accidente. Mi vida, hasta ese momento, había sido de completa felicidad. Al ser hija única, era bastante consentida y mimada. Yo era todo para mis padres, y ellos lo eran todo para mí. Perderlos me dejó un gran dolor. Era enloquecedor pensar en que ya nunca los vería nuevamente, que jamás volvería a sentir un abrazo ni escuchar sus palabras con sus sabios consejos. Quedé sumida en total estado de desolación. Ni mis amigos, ni mi novio de ese entonces lograban animarme a sacarme de mi estado catatónico. Me sentía una muerta en vida. Debido a esto, la mayoría de mis amigos se alejaron de mí. Sin embargo, no me importó. Así como ya a esas alturas, tampoco me importó quedar a cargo de mi tía del sur. Al ser yo menor de edad, no podía tomar posesión de mi herencia, quedando mi tía con mi patria potestad y administradora de mi herencia hasta que yo cumpliera con la mayoría de edad. Dejando mi vida de la ciudad, me llevaron a un pequeño pueblo rural. Todo era muy distinto a como yo lo recordaba cuando era niña. La casa era pequeña, oscura y muy precaria. La pobreza era evidente, y me di cuenta que en aquella familia reinaba la tristeza, al parecer aún más que la que yo sentía. Mi tía se veía mucho mayor de lo que era, y bastante descuidada en su aspecto. Mi primo era un niño algo retraído y tímido. A pesar de que tenía 11 años, se comportaba como un niño de 7. Con una mirada inocente y temerosa me veía desde lejos, como sintiendo vergüenza de acercarse a mí. Por otra parte, mi tío era un hombre que se notaba simpático a simple vista. Era alegre y gracioso, quien intentaba levantarme el ánimo cada vez que podía. Al decir verdad, fue el único que noté que se esforzaba un poco más en hacerme sentir bienvenida a su casa. A los pocos días me inscribieron en la escuela del pueblo. En un principio me había negado a ir, pero luego de una conversación con mi tío, en que me recordó que, aunque mis padres no estuvieran presentes, debía hacerlos sentir orgullosos de mí en donde estuvieran. Eso me alentó a seguir estudiando, aunque sin mucho ánimo. En aquella escuela conocí a Vicky, una niña muy poco prudente. Me hizo muchas preguntas acerca de mi vida y de la muerte de mis padres, por lo que no me cayó muy bien. No obstante, con el pasar de los días me di cuenta que no lo hacía con mala intención, así como también me di cuenta que hablando de mis padres podía desahogar mi dolor y mantener presente su memoria en mi diario vivir. Así Vicky se convirtió en mi mejor amiga, mi confidente y mi diario de vida, a quien le contaba todo lo que había vivido y todo lo que sentía. Aquella humilde muchacha me había ayudado mucho más que el cura del pueblo y el psicólogo al que visitaba cada semana. Ya casi me estaba adaptando a mi nueva vida, cuando una confusa situación hizo que me viera envuelta en un aprieto. Fue en cierta tarde que con Vicky visitamos la única gran tienda del pueblo. Fuimos en busca de unos materiales para la clase del próximo día.
sin pensar que aquella inocente acción cambiaría mi vida nuevamente. Estábamos escogiendo nuestros materiales cuando se nos acercó el dueño de la tienda, un señor ya bastante mayor, pero muy amable. Nos ayudó a escoger lo que necesitábamos y nos regaló unos caramelos. En ese momento rozó su mano con la mía, haciéndome sentir incómoda, pero por respeto no quise reclamarle su actuar. Solo le agradecí con una confusa sonrisa nerviosa. Después de aquel encuentro, me fui a mi casa, sin dejar de sentir esa confusión de emociones entre asco y miedo. Al otro día desperté olvidando aquel episodio y me fui a la escuela con mis materiales nuevos. Aquel día sería especial, puesto que haríamos grupo con Miguel, uno de los chicos más lindos de la clase, y con quien ya había cruzado algunas miradas, por lo que esta sería la oportunidad perfecta para tener un acercamiento. Aquel día fue casi perfecto. Miguel era tal cual me lo imaginaba, simpático, amoroso, hablamos casi todo el día. Estaba tan emocionada que acepté que nos acompañara al salir de clases hasta la casa de Vicky. Al llegar, nos despedimos y me dio un beso, haciendo que mi corazón nuevamente se sintiera vivo. Al quedarme a solas con Vicky, se me pasó la hora contándole todo lo que me había hecho sentir Miguel. Ya casi estaba anocheciendo, por lo que me advirtió: Camila, ya es tarde. ¿Por qué no te quedas esta noche en mi casa? Puede ser peligroso que andes sola tan tarde. Pero Vicky, ¿qué me va a pasar en este pueblo si es tan tranquilo? Además, la mayoría de la gente no anda tarde en las calles. Sí. Bueno, hay una razón por la cual no anda gente en la noche. A esa hora salen cosas malas. Cosas que dañan a las personas, cosas sobrenaturales. Ay, Vicky, eres muy supersticiosa. Yo no creo en cuentos de viejas. Quédate tranquila, que a quien no cree, nada le pasa. Después de esta conversación, me fui rumbo a casa. Pero al llegar me llevé una desagradable sorpresa. Mi tío estaba regañando a mi tía en la entrada. Pude ver en sus ojos temerosos, con la cara agachada, cómo derramaba unas lágrimas. Algo que me provocó rabia e impotencia. Estaba decidida a enfrentar a mi tío, pero este, al verme, cambió su expresión. Camila, ¿por qué vienes llegando a esta hora? Bueno, te tenemos una sorpresa. Hay alguien que te vino a ver, me dijo en forma muy animada. Al ingresar me di cuenta que quien había venido a verme era don Genaro, el dueño de la tienda, quien lucía muy elegante y me había llevado un ramo de flores. No entendía lo que ocurría, pero al momento mi tío me explicó. Eres muy afortunada, Camila. Don Genaro ha venido a pedir tu mano. No podía creer lo que sucedía. ¿Cómo era posible que mi familia quisiera casarme con ese hombre tan mayor? Me negué, obviamente, y salí corriendo a esconderme a mi habitación. A los minutos mi tía fue por mí diciendo: Hija, no te niegues a este matrimonio. Es lo mejor que te puede pasar. Ya no tendrás que ir a la escuela y tu futuro estará asegurado. Don Genaro es el hombre más rico del pueblo y él podrá darte una buena vida. No es un mal hombre. Sé que te hará feliz. Además, ya hicieron el trato con tu tío. Escuché en silencio las palabras de mi tía, tramando en mi mente la manera de escapar de aquel lugar. Los días pasaron y la vida de mis tíos había cambiado. Ahora se veían más alegres haciendo cambios y arreglos en la casa. Don Genaro les había donado materiales
y les pagó a los trabajadores para que les construyeran la casa, mientras que mi tía arreglaba todo para mi supuesta boda. Mientras tanto, yo planeaba mi fuga junto a Miguel. Ya no podía aguantar la situación, por lo que cada día llegaba más tarde a la casa, haciendo caso omiso a las advertencias de Vicky de no andar tarde en las calles. Sin darle crédito a sus palabras, me quedé con Miguel hasta el anochecer. Estábamos en un parque cuando escuchamos un extraño cantar de un pájaro que me heló la sangre. Miguel, al escucharlo, quedó pálido y me dijo que era un tué, que debíamos irnos de inmediato. Yo solo me reí de su reacción y le dije que no creía en esos cuentos, pero al verlo tan descompuesto, decidí obedecerle. Mientras en el camino él me iba relatando la historia de dicho animal. El tuetué no es cualquier pájaro. Se dice que son los brujos, quienes pactan con el diablo para dejar su cuerpo y convertirse en pájaro. Hay dos versiones. Una dice que el brujo se hace un chaleco de la piel de un cristiano muerto para poder volar. Y la otra versión dice que usan un ungüento que se ponen en la garganta. Esto produce que su cabeza se desprenda de su cuerpo, la que se convierte en un pájaro que sale en las noches a hacer sus fechorías. De esta manera nadie sabe quién es el brujo que hace los males a la gente del pueblo. Se dice que si te lo encuentras debes decirle: te espero mañana para darte sal. Él no se puede negar a ese ofrecimiento. Solo así puedes saber quién es el brujo. Miguel, no puedo creer que tú creas en esas leyendas. Solo son cuentos para engañar a los inocentes. Yo no creo en nada de eso. Bueno, yo sí lo creo. Mi madre me dijo que mi padre fue asesinado por ese pájaro. Y yo no dudo de la palabra de mi madre. Después de aquella explicación, no quise seguir contradiciéndolo, por lo que el resto del camino nos fuimos en silencio, el cual solo era interrumpido por el horrible sonido que emitía aquel pájaro. Al otro día fui a la escuela, pero me extrañó que Miguel faltara a clases. Le pregunté a mis compañeros por él, pero nadie sabía nada. Ya casi al terminar la jornada, escuchamos cómo el director le decía a la maestra que habían encontrado a Miguel tirado a la orilla del río. Su estado era tal que casi había quedado irreconocible. Le habían arrancado los ojos, la nariz, la lengua y las orejas. Todos decían que no había duda, que quien lo había atacado había sido el tuetué. Nuevamente sentí que la desgracia llegaba a mi vida. No podía creer mi maldita mala suerte. Todos a quien amaba los terminaba perdiendo. Ya no tenía razones ni fuerzas para seguir viviendo, ni quería aceptar un destino al lado de aquel hombre al cual me habían ofrecido en matrimonio. Por lo que, sin pensarlo, me fugué de la casa y me fui a vivir con Vicky. Vicky me hablaba sobre aquel pájaro y sus sospechas de que el brujo era don Genaro, algo que la llenaba de miedo. Sin embargo, para mí esto no tenía sentido. Seguía sin creer en sus cuentos. No obstante, ocurrió algo que me hizo creer en que aquella leyenda tal vez no era ficción. En esa madrugada fui despertada por el canto de dicho pájaro. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Encendí la luz y llamé a Vicky. Pero ella no estaba en su cama. La busqué por la casa, pero no había rastro de ella. Mientras los gritos de aquel pájaro no cesaban, me acerqué a la ventana con intención de espantarlo. Pero en ese momento pude ver cómo Vicky, en estado de sonambulismo, era atraída por aquella ave. Salí corriendo detrás de ella, pero ya era tarde. Su ataque había sido rápido y letal.
Al llegar a ella, ya estaba en el suelo con la casa totalmente destrozada, y en su pecho había un hueco en donde antes había estado su corazón. Llorando ante su cuerpo, vi que el tuetué aún estaba sobre nosotras observándonos desde la copa de un árbol, con sus plumas ensangrentadas y sus ojos diabólicos que me miraban desafiante. En ese momento, recordé las palabras de Miguel y le dije: «Te espero mañana para darte sal». En ese momento emprendió el vuelo y desapareció en la oscuridad de la noche, mientras los padres de Vicky, entre llantos y gritos, salían corriendo desde la casa al darse cuenta de lo ocurrido. Después de la terrible tragedia, mi tío fue por mí. No me pareció extraño. Era lógico, pero al ir por mis cosas, él fue tras mis pasos y me dijo casi en susurro: «Vine por la sal que me prometiste». En ese momento quedé paralizada. ¿Acaso era posible que mi tío fuera el brujo? Me volteé y le pregunté qué había dicho. «Vine por la sal que me prometiste», me dijo nuevamente en susurro. Entre nerviosa y confundida, y embargada por el miedo, no supe qué responder, por lo que me hice la desatendida y tomé mis cosas para regresar a casa, pensando en qué forma podría acabar con aquel hombre. En los días siguientes intentaba actuar normal, incluso con mi tía, a quien le había dicho que aceptaría la proposición de matrimonio, pero cuando cumpliera la mayoría de edad. Eso me daría tiempo para planear cómo acabar con toda esta situación. Decidí que la manera más efectiva era averiguar más sobre aquella leyenda, por lo que le pregunté a mi maestra sobre cómo acabar con ese ser. Y así, con la información recabada, logré realizar una pequeña trampa. Llegada la noche de San Juan, hice un hexagrama de Salomón y en el centro clavé un cuchillo con la punta hacia arriba. Lo llamé 3 veces y cuando llegó, leí en voz alta la oración de San Cipriano. Hice todo lo que me dijo mi maestra al pie de la letra, lo cual dio un excelente resultado. Aquel pájaro, al verse atrapado, cambió su horrible canto por aterradores chillidos, en tanto que su apariencia de pájaro pronto fue cambiando a tomar la forma de la cabeza de mi tío, la que se desangraba al ir deshaciéndose de las plumas. El trabajo estaba hecho. Aquel ente maligno ya no existía más, por lo que, a pesar del miedo, pude respirar aliviada. Alivio que fue interrumpido por el grito de mi tía. Entré a la casa velozmente y vi a mi tía totalmente desconcertada y horrorizada al lado del cuerpo sin cabeza de mi tío. Me miró asombrada y luego me abrazó, agradeciendo por haberla liberado de tal brujo, que por medio de hechizos y mentiras la había mantenido cautiva durante tantos años. Desde aquel momento mi tía cambió. Se vio liberada y feliz, más aún viendo que mi primo también había sido liberado del hechizo que lo mantenía retraído. Deshicimos el trato con don Genaro y nos fuimos del pueblo. Ya habiendo cumplido mi mayoría de edad, pude tomar posesión de mi herencia, logrando tener una vida tranquila junto a mi tía y a mi primo. Muchas veces solemos pensar que si no creemos en el mal, este no nos tocará. Lamentablemente, me tocó perder personas inocentes para dar crédito a esas leyendas, que para mí solo eran cuentos de viejas, y para aceptar que el mal existe y que en este mundo hay muchos misterios que no logramos entender. Solo me queda el consuelo que, gracias a esta experiencia, pude rescatar a mi familia
y liberarlos de algo tan oscuro. Tal vez no pude salvarlos a todos, pero gracias a mi actuar, pude salvar a muchas otras posibles víctimas de aquel brujo. Ahora, no sé si crean todas las leyendas que cuentan, pero sí soy más respetuosa ante aquellas historias. Como dicen por ahí, no creo en las brujas, pero de que vuelan, vuelan.